En mi video podemos evidenciar la difusión facilitada, en la cual utilizaremos un filtro de café para ejemplificar la membrana plasmática. En nuestro experimento, en cambio, nosotros vamos a presentar la difusión simple, con la diferencia de temperaturas. Yo hice con una temperatura muy fría, mi compañero hizo con una temperatura muy caliente y los dos hicimos a temperatura ambiente. A continuación, los experimentos. En este video hablaremos sobre la ósmosis. Y bien, ¿qué es la ósmosis? Es un medio esencial en el transporte celular. ¿Por qué? Porque este va a depender de la gradiente de concentración, permitiendo así el paso de sustancias a través de la membrana fosfolípica. Y hablando sobre membrana fosfolipídica, ¿qué moléculas están implicadas en esta? 3 súper importantes: carbohidratos, proteínas y lípidos. 1. Empecemos con los fosfolípidos. Los fosfolípidos son hidrofóbicos y estos van a ser como los que van a regular qué sustancias pasan y cuáles no pasan a través de la membrana. Después siguen las proteínas, por lo general acuaporinas. Estas van a permitir, como su nombre lo dice, el paso de agua hacia la membrana. Y por último, los carbohidratos de membrana, los cuales van a ser los que van a regular la interacción con el medio para que todo esté en orden. A pesar de que la ósmosis es un proceso que se ve implícitamente en la membrana, también va a involucrar organelos internos de la célula como el citoesqueleto y las vesículas. El citoesqueleto va a mantener la forma celular a pesar de que el volumen cambie, y las vesículas son las que van a actuar en respuestas compensatorias de volumen en las células vivas. Acompáñenme a colocar cada gomita en soluciones con diferentes concentraciones. Hola, mi nombre es Carlos Rivera y a continuación les voy a hablar sobre la difusión simple. ¿Qué es la difusión simple? La difusión simple es el movimiento neto de moléculas a través de la bicapa fosfolipídica siguiendo su gradiente de concentración. Gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno atraviesan la membrana sin necesidad de una proteína transportadora o de usar energía. A continuación les voy a mostrar una parte del experimento. Para seguir con el experimento, como materiales tenemos lo que es un colorante de color rojo. En un recipiente tenemos un poco de agua que está en temperatura muy fría y un cronómetro. Es muy importante aclarar esto porque vamos a realizar el mismo experimento, pero cambiando la temperatura del agua. Es decir, vamos a realizarlo pero con temperatura cálida, otro vamos a realizarlo con temperatura ambiente y en este caso que es con temperatura muy fría. Y al final vamos a analizar cómo el cambio de temperatura cambia la forma en cómo se expande el colorante en el agua para nuestro experimento de difusión simple. A continuación vamos a colocar una gota de colorante en el agua y rápidamente vamos a poner cuánto tiempo se expande el colorante en el agua. Como podemos ver, aquí se demora un poco porque la temperatura es muy fría. Y bueno, como dije al principio, después vamos a analizar la variable que es la temperatura y cómo afecta en la propagación. Alrededor de 20 segundos. Vamos a realizar la tercera parte del experimento. Mi nombre es Adrián y lo que tenemos aquí es los siguientes materiales. Como tenemos en las otras partes, tenemos el colorante, tenemos un envase y esta vez el experimento va a ser con agua a temperatura ambiente. A continuación, vamos a echar una gota en medio del agua en temperatura ambiente y contabilizar cuánto se demora y ver cómo la temperatura ha afectado en los siguientes casos. A continuación, vamos a observar el experimento que yo realicé, que es el ejemplo de difusión facilitada. Para el experimento necesitamos agua, colorante, en este caso verde, necesitaremos un vaso transparente, necesitaremos también un gotero o una cuchara, también está muy bien. También necesitaremos el filtro de café, que es la más importante, que simulará la membrana, y en mi caso guantes. El primer paso es vertir agua en todo el vasito hasta llegar a una altura deseable y colocar el filtro de café de manera vertical hasta que quede bien posicionado. En el gotero colocamos la pintura y podemos empezar a agregar simulando los iones que van a entrar al interior de la célula a través de la membrana plasmática. Y aquí podemos observar cómo empezamos. Colocamos las gotas que sean necesarias y inmediatamente podemos observar cómo el color atraviesa los poros del filtro, simulando los iones y las proteínas que constituyen a la misma de la bicapa lipídica. Esto ocurre porque son sustancias muy grandes, polares o que tienen una carga eléctrica muy diferente. Estas no atraviesan la bicapa lipídica por sí mismas, ya que se utilizan por proteínas de canal que forman un poro o para dejar pasar iones o agua rápidamente. Ejemplo, canales de potasio, canales de sodio o acuaporinas. Las proteínas transportadoras se abren, atrapan la molécula, cambian de forma y liberan al otro lado. Como resultado final De ósmosis vimos que depende exclusivamente del gradiente de concentración y de los solutos. En este caso, las gomitas actuaron como una membrana semipermeable, viendo cómo el volumen y la cantidad de agua afecta específicamente en células vivas. En mis resultados, en la difusión facilitada, pudimos observar cómo el filtro de café simula a una membrana plasmática, siendo que el agua del exterior simule el líquido intracelular, en el cual las moléculas que entran por los poros de la parte del filtro se pueden expandir y así simulando los iones que entran y salen de la célula mediante las proteínas de transporte. En los resultados míos, yo hice con agua caliente el resultado del experimento de difusión simple. En este resultado pudimos observar que la gota de colorante se expandió más rápido debido a que el agua caliente, sus partículas están más separadas, se encuentran en ebullición, por lo que sus partículas están más separadas, por eso es que pudo el colorante diluirse más rápido.
En la temperatura fría podemos observar que como el agua estaba muy fría, las partículas estaban muy unidas y el proceso de expansión se demoró. Y en la temperatura ambiente las partículas estaban separadas igualitariamente y se demoró el tiempo que debía demorarse. Eso fue todo, espero que les haya gustado nuestro video simulando el transporte de membros.